Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, me acerco ante tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús, a ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. Esa alabanza, adoración, lo que te ofrezco, oh Señor, en el nombre ¿de quién? Esa alabanza, adoración. Amén, amén. En el nombre de Jesús, me limpiaste con tu sangre, me limpiaste con tu sangre, oh Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, mis pecados tú borraste. Aleluya. Esa alabanza, adoración, lo que te ofrezco, oh Señor. En el nombre maravilloso. Aleluya. Esa alabanza, adoración, lo que te ofrezco, oh Señor. En el nombre maravilloso. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, toda potestad me ha dado. En el nombre de Jesús, en el cielo y en la tierra, oh Señor. Amén, amén. Esa alabanza, adoración,
En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, transformado en la gloria yo seré. En el nombre de Jesús, al oír la trompeta subiré. Esa alabanza, adoración, lo que te ofrezco, oh Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Alabanza, adoración. Sí, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, me limpiaste con tu sangre. En el nombre de Jesús, mis pecados tú borraste. Esa alabanza, adoración, lo que te ofrezco, oh Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Esa alabanza, adoración. Amén, amén. Aleluya. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, transformado en la gloria yo seré. En el nombre de Jesús, al oír la trompeta subiré. Amén, amén. Esa alabanza, adoración, lo que te ofrezco, oh Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Esa alabanza, adoración. En el nombre maravilloso
La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es la hermana Marta González. Me congrego en el Tabernáculo de Benecer, bajo el ministerio pastoral de el hermano Osvaldo Tona. Bueno, para la honra y gloria del Señor voy a contar un testimonio, esperando pues que sea de ayuda para aquellas personas que están al alcance de esta voz. Bueno, les voy a contar el testimonio de lo que Dios hizo con mi hija, ¿verdad? Cuando mi hija, una de mis hijas mayores, cuando yo la traje al mundo, bueno, usted sabe que a mí el embarazo se me adelantó, no me dio tiempo de llegar al hospital, se me adelanta los dolores de parto y la di a luz a ella en la casa. Bueno, cuando a mí me sacan, ¿verdad? Que me buscan un carro y me montan en el vehículo, ahí me da un segundo dolor y yo expulso a mi hija. En ese momento, cuando yo la expulso ahí en ese carro, la niña no llora. Ella no llora, sino que ella, estábamos ahí en el lugar donde estábamos y cuando el carro arranca, que el conductor se da cuenta que no, esta señora dio a luz aquí, el hombre iba muy asustado, el hombre estaba hasta borracho. Y entonces el hombre arrancó ese carro y bueno, vámonos para el seguro, y nos lleva para el seguro. Y entonces yo voy con la angustia de que la niña, yo la tocaba, pero no le sentía que ella lloraba ni nada. Y entonces yo le pido al Señor pues que tuviera misericordia de ella, porque yo en ese tiempo estaba apartada del Señor. Y yo le decía al Señor que no fuera a permitir que yo fuera a perder a mi hija, pues en esa condición como yo estaba. Y yo le suplicaba y le rogaba al Señor, ten misericordia de mi niña, Señor, que mi niña llore, que mi niña pueda tener su aliento de vida. Y ella no lloraba, ella iba y íbamos en ese carro rápido. Y yo creo que cuando ese hombre iba tan rápido que pasaron serían como 10 o 15 minutos, cuando ya íbamos casi en una parte así que nos da la luna, porque ella nació como a las 11 de la noche. Y se metió como un rayo de luz así por el vehículo donde íbamos y me pega, me alumbró todo a mí y alumbró a la niña. En ese momento, cuando pega esa claridad, yo voy clamándole al Señor, ten misericordia de mi hija, Señor, dale una oportunidad, Señor, no permitas que mi niña se me vaya a morir. Ahí entra ese rayo de luz, de la luna, bueno, y cuando yo siento que veo esa claridad, la niña llora. Y la niña hace como un gatico y ella llora, y ahí yo siento que la niña tiene vida, pues, y yo la toqué y la sentí el cuerpecito caliente, porque a ella se le sentía su cuerpecito frío. Cuando vamos ahí en ese lugar que la escuchamos llorar, bueno, el hombre se apura más, vamos más rápido, que la niña lloró. Y cuando llegamos al seguro, bueno, en el seguro los médicos decían que la niña había que pasarla rápido para que la pusieran en oxígeno, porque ella venía con toda la carita negra, o sea, su cuerpo era blanco y su carita era negra, como si la hubiese tiznado de carbón. Se le había reventado ya sus vasitos de los ojos, los tenía enrojecidos, y ella estaba completamente negrita, pues. Y los médicos me preguntaban a cada momento, señora, ¿cómo es el papá de la niña? ¿Cómo es él? ¿Es blanco? Sí, él es blanco, le decía yo, y me preguntaban como por 3 veces eso. Y entonces, ella la metieron en incubadora, y a mí me tuvieron ahí, pues, esperando que la niña recuperara, porque la niña traía problemas traía dificultad respiratoria. Bueno, pero gracias al Señor que yo pude ver la mano de Dios ahí, porque fue Dios de verdad quien escuchó mi oración y mi súplica en ese momento y le devolvió la vida a mi hija y la guardó, pues, de que a ella no le pasara absolutamente nada. Ahí, bueno, estuvimos bajo observación y en esa observación que la niña tuvo fue muy satisfactoria, y bueno, gracias al Señor que el Señor cuidó de la vida de mi hija. Y este testimonio lo cuento para que la persona que me esté viendo
crea que nosotros tenemos un Dios poderoso. Nuestro Dios no es un Dios que está solamente guindado en un madero, que es un Dios ficticio, un Dios de historia, es un Dios que nosotros no hemos conocido por terceras personas. Nosotros hemos tenido un encuentro personal con el Señor y sabemos que cuando nosotros clamamos a Él, la palabra de Dios dice que un alma desesperada trae a Dios a la escena y el Señor está ahí escuchándonos. Cuando nosotros clamamos a Él, el Señor está dispuesto a responder nuestras oraciones. Entonces, para que esto sirva pues de estímulo a la fe de las personas que puedan oír este testimonio y que busquen de Dios, el que no lo ha buscado, o el que está allí todavía divagando en dos pensamientos, que tiene al Señor en su mente, tengan un encuentro personal con el Señor, porque el Señor es un Dios vivo, poderoso y que está dispuesto a responder nuestras oraciones. Bueno, que el Señor me les bendiga y el Señor me los guarde. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje ¿Por qué algunos no han recibido el Espíritu Santo? Parte 134. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial en esta hora en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Damos la bienvenida a esta predicación especial, cual el Señor nos concede en su amor, en su misericordia, en su gracia, el poder estar frente a ustedes a través de esta señal. Cosa que antes uno no consideraba que la ciencia hubiera avanzado de tal manera y que ahora pudiéramos transmitir esta palabra, este mensaje a través de la red de internet. Los últimos, diríamos que casi 150 años, la ciencia ha aumentado de una manera que los medios de comunicación se han multiplicado y han evolucionado de una manera impresionante. Lo que hace apenas 200 años ya era obsoleto 50 años después, con el avance de las tecnologías. Cada vez el transporte era más rápido, cada vez los medios para comunicarse, el telégrafo, los trenes, después surgió el avión y los automóviles, después inventaron el teléfono. Es algo impresionante cómo lo que tardaba meses, informaciones que tardaban meses en llegar a una parte del mundo, ahora llegaba cada vez más rápido, cada vez más rápido. Y en los últimos años empezó a surgir los satélites, empezó a surgir tecnologías más avanzadas, el teléfono celular y la red de internet, cosa que cuando comenzó el hermano Branham a predicar, ni siquiera se había inventado el internet y los medios por los cuales se transmitía eran radiales, la radio, la televisión, esa es otra vía de comunicación. Era por medio de la radio, por medio de los carretos, los aparatos para grabar la voz, cosa impensable del siglo XIX. O apenas se estaban dando los primeros pasos para grabar la voz de un ser humano, ya Dios había permitido, porque eso lo permite el Señor. Porque así como la maldad se ha multiplicado, también se han multiplicado las vías por las cuales el Señor le habla al hombre. Ya hoy en día no hay excusa para que el Señor pueda hablarle al ser humano y la palabra, la verdad de Dios pueda llegar a cualquier parte del mundo. Lo que al principio eran carretos, después fueron cassette, después fueron CD, después fueron pendrive y después memorias. Cada vez la información se comprime más y es más fácil el poder transmitirlas. Por lo menos
Fue un gran avance en la tecnología cuando aquel hombre Gutenberg inventó la imprenta y se pudo sacar escritos en forma de libro, en el formato de libro que nosotros conocemos. Pero ahora esa misma Biblia, la cual fue el primer libro que se imprimió, ahora se encuentra en un aparato como este, en un celular como este. Y es tan válido como el libro. Ojo, aclaro algo, porque yo sé que, y tienen razón, cuando hay hermanos que dicen, hermanos deberán de traer sus Biblias. Entiendo su punto, porque hay que entender el punto cuando se dicen ciertas cosas. Que hay muchos que les da pena tener la Biblia en la mano, que le vean la Biblia en la mano. Y ahora con el avance de la tecnología pueden decir, bueno, yo tengo la Biblia, pero tienen en realidad un celular. Entiendo el punto y en realidad los dos lados tienen razón. Si usted es de los que se avergüenza de tener la Biblia, más vale que rompa esa cadena y comience a identificarse con la verdad de Dios, con la palabra, que lo identifiquen como un cristiano. Pero también esto es un avance en la tecnología que hace que uno pueda conseguir citas y tenerlas allí en el celular. Uno puede perfectamente leer la Biblia, los mensajes del profeta, estos cultos especiales, una vía. También va a cualquiera que pueda tener una PC o un celular. Escucharlo en cualquier parte es portable. Imagínense cómo Dios ha permitido que la tecnología avance y nosotros aprovechamos lo que es el avance de la tecnología para propagar por medio de ese vehículo la verdad de Dios. El Internet no es que sea malo o bueno, es el uso que se le da. Y nosotros usamos, bajo la guianza del Espíritu Santo, usamos el Internet para la edificación de la novia de Cristo. Utilizamos el Internet para propagar la verdad de Dios. Utilizamos el Internet para traer la verdad de Dios, la revelación del Espíritu Santo, y ahora podemos llegar a cualquier parte del mundo en donde quieran escuchar este mensaje y ser edificados por la palabra. Pueden perfectamente entrar en cualquier parte del mundo. Damos gracias al Señor porque Dios nos ha permitido ser la generación que va a cerrar. Imagínense, como dice la Escritura, y este evangelio será predicado a toda criatura por testimonio. Y esto contribuye muy poderosamente para que la palabra llegue a cada simiente predestinada, para que llegue a cada hombre y cada mujer y puedan tomar sus decisiones por Cristo. La verdad de Dios va a llegar a los corazones de aquellos quienes Dios ha predestinado. Estamos en el tiempo más terrible en la historia del ser humano en cuanto al pecado ha llegado a un nivel tal que el hombre abiertamente reniega de Dios, reniega de la verdad de Dios, reniega de la sabiduría de Dios abiertamente y hasta niega que Dios existe. Pero así como la maldad se ha multiplicado, el poder, el carácter y el mover del Espíritu Santo también se está moviendo cada día más fuerte, porque hay un pueblo que está tomando esta palabra y se está identificando con esta palabra. Y escuchen bien lo que se está diciendo. Hay un pueblo que en medio de tanta maldad, tanta iniquidad, hay un pueblo que ha abrazado la verdad de todo corazón, ha abrazado el evangelio, se ha hecho uno con la palabra que Dios ha hablado y que Dios está hablando. Se ha hecho uno y ese pueblo ya está identificándose y comportándose como Dios, manifestando la vida, el carácter y el poder de Dios. Hoy en día ya está, porque muchos apuntan al futuro, pero es hoy
que Dios quiere manifestar a sus hijos en cuanto al poder del Evangelio para transformar vidas y para manifestar a Jesucristo, el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Ese fue el ejemplo que nos dio el hermano Branham. El hermano Branham manifestó a Jesucristo en esta generación y nosotros también estamos llamados a manifestar a Jesucristo en esta generación. El hermano Branham, el ministerio que el Señor le dio, los dones espirituales que el Señor le dio, fueron puestos en la presencia del Señor para que fuera el Espíritu Santo quien los ministrara. No fue el hermano Branham, fue el Espíritu Santo en el hermano Branham. Fue a lo que me rendí, dijo el profeta. Así la novia de este tiempo también está llamada a hacer lo mismo. El ministerio que ella ha recibido debe colocarla en las manos del Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo el que ministre, no el hombre. No puede ser el hombre. El hombre no puede ministrar, tiene que ser el Espíritu Santo. Y los dones espirituales que Dios dio a la iglesia deben ser colocados también en las manos del Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo el que ministre y traiga a manifestación el poder de Jesucristo. Los dones representan el poder de Jesucristo. Pero si una persona no tiene carácter cristiano, ¿cómo va a manifestar el poder de Jesucristo? Imagínense, y si lo manifiesta es una operación en desorden, no conforme a la Escritura. Cuando Dios dio los dones espirituales a la iglesia, es para manifestar el poder. Pero muchos quieren comportarse como niños, quieren comportarse como que no me entregues responsabilidades. No soy lo que debo ser. Siempre se cita esa expresión de aquella hermana. Yo puedo entender también el punto de la expresión, pero debemos también entender el tiempo en que estamos viviendo. Debemos entender que después de casi 60 años, casi, de la partida de nuestro hermano Branham, en 60 años, no puede ser que no haya surgido un pueblo que no tenga el carácter de Jesucristo para operar los dones espirituales de una manera correcta. Porque si ese pueblo no existe, entonces este mensaje no tiene poder para transformar a alguien al carácter de Jesucristo. ¡Ojo! Si usted me dice que los dones espirituales en su iglesia es un desorden, eso significa que el mensaje que usted está predicando no es el mensaje que dio el Espíritu Santo a través del hermano Branham. No lo es. Porque el Espíritu Santo y la palabra es la misma manifestación, es perfecto. Y cuando un hombre o una mujer reciben la palabra, Dios obra a través de ese hombre y mujer, ese carácter cristiano. Y va a operar conforme a Dios y va a traer la gloria de Dios en medio del pueblo. Nosotros no somos un pueblo que se basa solo en la intelectualidad, el conocer las citas del profeta. El profeta dijo, el profeta dijo, el profeta dijo. Todo eso está bien. Pero ahora estamos llamados a manifestar lo que el profeta dijo. Aquí está el cumplimiento de lo que el profeta dijo. Aquí está el cumplimiento de lo que el profeta dijo. Miren la manifestación de lo que el profeta dijo. Si obedecíamos la palabra, esto tendría que suceder, y tiene razón el hermano Branham. ¿Se dan cuenta la diferencia? Un verdadero discípulo sigue los pasos, hermano. Un verdadero discípulo sigue los pasos del que le enseña
y debe ser igual a su maestro. Ojo, si nosotros decimos que somos seguidores de este mensaje, entonces el ejemplo a seguir está marcado por lo que el Espíritu Santo hizo en esta generación. ¿Se dan cuenta? El Espíritu Santo se manifestó de una manera especial en carácter, en poder. No me separe el poder, porque el poder es lo que va a determinar si usted estará preparado para la dinámica. Si usted no está preparado para un don espiritual hoy, no lo estará para la dinámica, que es todo el poder. Hermano, un don espiritual es una parte del poder de Dios, pero la dinámica es todo. Y si usted no es fiel con un don espiritual, con un ministerio, si usted no es fiel, si usted no se preocupa por ser un verdadero y genuino ministro que ministre conforme a la palabra, ¿cómo Dios le va a confiar la dinámica a usted? Dios no va a confiar en alguien que en lo poco no es fiel. Si en lo poco usted no es fiel, en lo mucho tampoco va a ser fiel. Pero si en lo poco usted es fiel, en lo mucho también va a ser fiel. Entiendan el porqué de los dones. Es la antesala al gran poder que el pueblo del Señor está llamado a recibir. La generación de la calle Azusa recibió ese poder. Solo unos pocos, escuchen, solo unos pocos estaban preparados en carácter, pero indudablemente el poder se manifestó. Pero muy pocos manifestaron el carácter junto al poder. Pero esa unión perfecta vino en los días del profeta. El profeta vino, nuestro hermano Branham, a probar que sí se puede. La generación de la calle Azusa arrastró ideas, conceptos y cosas que no murieron, que hizo que ese movimiento se denominara rápidamente, pero ya la verdad había sido restaurada. Ahora esa verdad es libre de ser tomada por aquel que quiere hacer la voluntad del Señor. Ahora ya no hay excusa. Antes las iglesias eran naturales. Ahora, después de la experiencia de la calle Azusa, están llamados, el molde subió, la barrera subió. Ahora no pueden comportarse como una buena iglesia, no voy a mencionar, casi que decía el nombre, como una buena denominación natural, no, como una buena denominación que conoce el texto, pero no maneja el poder, no, ya ese molde se lo pasó el Señor a Wesley, porque Wesley, él manifestó la luz que tenía, igual Lutero. Pero hoy en día, la luz es mucho mayor, la demanda es mucho mayor. Ahora, la demanda es todo. A los de Lutero no se preocuparon mucho por manifestar la santidad, pero la generación de Wesley sí la manifestó. Subieron el parámetro. Y los de Lutero, nosotros somos muy buenos luteranos. Sí, pero ahora Dios demanda santidad. Y los que rechazaron el movimiento del Espíritu Santo en santidad, Dios no pudo usarlos. Pero la generación de Wesley fue poderosamente usada por Dios. Y por muchos años,
Dios levantó grandes hombres que manifestaron esa santidad. Ahora eso fue anexado a la iglesia. Pero Dios no se iba a conformar nada más en la etapa de santificación. Ahora venía el bautismo del Espíritu Santo y poder. Y muchos que manejaban la doctrina de Wesley decían, pero es que yo soy un buen wesleyano, yo soy santo. Está bien, pero ahora la demanda es mayor. Ahora debemos recibir el Espíritu Santo y los dones nos los es confiado para manifestar a Dios. El Espíritu Santo es el regalo para nosotros, el don. Pero ahora el don o los dones se los entregamos a Cristo para que Él los use. ¿Qué pasa? Ya eso fue anexado a la iglesia. Y la generación que no quiso sumarse a la revelación y al movimiento del Espíritu Santo en la calle Azusa, Dios no los pudo usar para la siguiente etapa. Y la siguiente etapa fue el hermano Branham. Entiendan eso. Ahora vino el orden para que todo funcionara perfectamente, conforme a la palabra. Por eso, la demanda de Dios hoy es mayor. Pero ¿por qué eso no se manifiesta a plenitud? No diría tanto en las denominaciones, porque lo sabemos directamente. Pero ¿por qué no se ven más movimientos de naturaleza? Vamos a utilizar la expresión y no tropiecen, porque no me refiero a la denominación, me refiero a la experiencia. Más manifestaciones pentecostales o las manifestaciones de la primera iglesia en medio de un pueblo que tiene la instrucción. Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, y escuchen bien lo que se va a decir, porque hay mucha idolatría en medio del pueblo del Señor. Voy a repetir de nuevo, pero antes voy a tomar un poquito de agua. Mediten en lo que acabo de decir. Hay idolatría en medio del pueblo del Señor. Ahora, usted pudiera decir, hermano, ¿a qué se refiere usted con eso? Me refiero al concepto simple de lo que es idolatría. El concepto simple dice, cuando usted averigua qué es idolatría, usted enseguida se imagina una imagen de yeso, una imagen de madera, o una estampita. Pero si vamos al concepto, porque cada palabra tiene un significado y hay algo que usted debe de entender y aprender de parte del Señor, es que cada palabra en la Biblia es perfecta en su significado. Cuando la Escritura utiliza una palabra para describir algo, es la palabra perfecta. Cuando el Señor habla de idolatría, la idolatría tiene un concepto y muchas manifestaciones. La idolatría, les voy a aclarar el concepto, y el concepto es muy simple y sencillo. Idolatría es adorar cualquier cosa que no sea Dios. Escuchen bien y fíjense la conexión que el Espíritu Santo quiere hacer en esta hora. ¿Qué es idolatría?
Idolatría es la adoración que nosotros pudiéramos dar a cualquier cosa que no sea Dios. Ahora, para entender este concepto hay que aclarar otro concepto, hermano, y es el concepto de la palabra adoración. Cuando se habla de adorar cualquier cosa que no sea Dios, el concepto de idolatría, entiéndase bien, hay una palabra que también usted y yo debemos entender su completo significado. Porque tal vez usted conoce una parte del significado de la palabra adoración. Usted dice adorar es cantar, yo me pongo a cantar, yo adoro al Señor. Es una verdad, pero usted tiene que unirla al concepto completo para que usted pueda entender el significado de la palabra adoración. ¿Y qué significa la palabra adoración? Y al entender estos conceptos, usted va a entender muchas expresiones en la Biblia. ¿Qué es adoración? Adoración es reverenciar o rendir culto a un ser que se considera de naturaleza divina. Es reverenciar o rendir culto. Es nuestra vida dedicada a eso. Es la clase de expresión que yo le doy a eso que yo considero divino. Y eso está marcado en un orden de conducta. Entiendan eso. Si yo considero, como dice el concepto, algo divino, entonces eso me exige una manera de allegarme a él. Si usted ve las diferentes religiones que existen en el mundo, cada religión establece un orden para uno allegarse. ¿Cuál debe ser el comportamiento? ¿Cuál debe ser la actitud? ¿Cuál debe ser las palabras, la expresión? Eso incluye nuestra manera de vivir, nuestra manera de vestir, nuestra manera de expresar las cosas. Cada religión tiene una manera de adorar de acuerdo a su religión, de acuerdo a su ídolo. Cuando leemos en la Biblia, aquel ídolo Baal exigía a sus creyentes la manera de adorar era herirse con cuchillos unos a otros. Usted lo puede leer en la escritura en Elías en el monte Carmelo. Fíjense, habían otras religiones en Israel como aquella infame religión de Moloch que exigía para adorarlo que las personas trajeran sus niños pequeños recién nacidos para que fueran quemados vivos, hermano. Y se sorprendería que esa religión tenía muchos seguidores en Israel. Israel se dio a ídolos. Y cuando querían obtener, porque la religión establecía un orden de conducta, decía, para llegarse y tener el favor de este Dios, tienes que traer tu niño y quemarlo vivo. Y era todo un proceso que tenían que hacer. ¿Para qué? Para que la persona que creía en eso, fíjese, por eso uno no debe subestimar el espíritu religioso en una persona, lo que puede hacer un espíritu religioso en un ser humano. Esa persona era capaz de entregar a su pequeño bebé recién nacido
para que muriera quemado vivo en sufrimiento y agonía. Dirá, pero qué cruel, es un espíritu religioso. Estableció un orden de conducta y ellos se sujetaron a esa manera de adorar. Como decía el concepto, adoración de cualquier cosa que no sea Dios. La religión de Baal establecía levantar bosques, obeliscos, todo lugar donde existiera esa adoración. Ellos tenían que levantar un bosque alrededor de ese obelisco. Esa era una manera de adorar. Ellos adoraban de esa manera. Israel establece un ejemplo de cómo la idolatría entró en medio de Israel y cómo ellos cambiaron la palabra y cambió su manera de adorar, o sea, de allegarse a lo que ellos creían que era Dios. Cambió completamente a lo que dice la Biblia, a lo que Dios exigía por la palabra. Fíjense, pero Dios siempre tuvo sus testigos que adoraban de la manera correcta. Ahora entienden aquella experiencia del Señor con la mujer samaritana. Ella le decía, mis ancestros me decían que en este monte que se ha de adorar. Y ustedes los judíos dicen que se debe adorar es en Jerusalén. Ella le está diciendo el orden de conducta que le fue presentado a ella. Ella dice, yo adoro aquí porque me dijeron que es aquí. ¿Se dan cuenta? Pero el Señor le dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, ¿se dan cuenta? Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esa es la condición para verdaderamente adorar a Dios. Esas dos cosas. Primero, tiene que ser el Espíritu Santo en el hombre. La hora viene y ahora es, hermano. Para que usted pueda ser un verdadero adorador, entiéndase, allegarse a Dios de la manera correcta, ¿se dan cuenta? Eso es lo que lo hace un verdadero adorador. Debe recibir el bautismo del Espíritu Santo, que lo llevará a la palabra. Hermano, es perfecta la Biblia. Por eso ella le dice, el Señor Jesús le dice a aquella mujer, mujer, créeme, va a llegar el momento en que la adoración, la manera de allegarse a Dios, no va a estar basado en ese monte ni en ir a Jerusalén a presentar un macho cabrío. No, va a llegar el momento en que la verdadera adoración va a ser instaurada en medio del pueblo del Señor, hermano. Y no importa si vas a estar en Samaria o en Jerusalén o en Venezuela o en cualquier parte del mundo, es la misma manera de adorar. Y es en espíritu, o sea, el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. ¿Y cuál verdad? La palabra. Porque el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Eso es lo que Él quiere. El Espíritu Santo guiando al hombre a la voluntad perfecta del Señor. El Espíritu Santo guiando al hombre a la interpretación correcta de la palabra, a la manera correcta de allegarse a Dios. Dios es espíritu, ¿se dan cuenta? Y los que le adoran, los que adoran a ese Dios que no vemos con estos ojos,
en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Por qué le dice Dios es espíritu? Porque muchos basaban su adoración en cosas que podían tocar. Este es mi ídolo, y señalaban a una imagen de yeso, de madera, o señalaban algo que consideraban divino. ¿Se dan cuenta? Ellos decían, aquí está Dios, esta es la manifestación de Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo aclara el concepto de la verdadera adoración. La adoración, primero, para usted adorar correctamente, para usted hacer la voluntad del Señor, para usted hacer lo correcto conforme a la palabra, primero usted tiene que recibir el Espíritu Santo, hermano. Usted que cree una doctrina errada, es necesario que usted reciba el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo lo guíe a la palabra, hermano. Y el Espíritu Santo hará la labor primero de sacar todo ídolo de su corazón. Hermano, hará una limpieza en su vida. Pero vamos a fundamentar lo que estamos hablando en una escritura cortica. Es Éxodo 20, del 1 al 3. Éxodo 20, del 1 al 3. Leemos, porque se lee esta escritura porque es un mandamiento. Debemos hacerlo. Éxodo 20, del 1 al 3. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Hermano, que el Señor nos ayude en esta hora. Vamos a poner este servicio en las manos del Señor y que el Espíritu Santo nos hable a todos, para quitar todo lo que impide que nuestra adoración sea la correcta delante del Señor. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora, porque, Señor, cómo anhelas tener un compañerismo, una adoración perfecta con tu pueblo. La adoración perfecta la estableceremos cuando recibamos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo guiará a los hombres y a las mujeres a hacer lo correcto, a creer lo correcto, a confesar lo correcto, a desear lo correcto. Porque ese pueblo se preocupará por hacer tu voluntad. Gracias, Señor. Háblanos a todos en esta hora. Visita a tu pueblo en esta hora y que la unción fresca de tu Espíritu Santo sea con cada uno de tus hijos y que la revelación llegue a sus corazones. Que todo cuerpo que esté enfermo sea sanado, que toda alma que esté atada por un espíritu religioso que no lo deja ver la verdad, identificarse con la verdad, sea libertado por tu Espíritu Santo en esta hora. Ponemos este hermoso servicio en tus manos, bendice cada corazón. Háblanos a todos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Seguimos, el Espíritu Santo sigue revelando y va guiando cada paso que vamos dando con este precioso tema. Precioso porque si lo recibimos como se debe recibir, como un examen, daremos gracias al Señor que el Espíritu Santo nos habló y actuaremos en base y en consecuencia a ella. Tomaremos las decisiones correctas, porque si hay algo que le impide a usted recibir el Espíritu Santo, usted quiere saber qué le impide, porque usted no ha recibido el Espíritu Santo, porque usted no ha avanzado espiritualmente.
Y el Espíritu Santo nos está dando un diagnóstico en esta hora. Tiene que ver con la idolatría en medio del pueblo del Señor. Usted dirá, pero hermano, usted está consciente de lo que está diciendo. Usted está diciendo que entre los hermanos cristianos hay idolatría. Sí. Hay ídolos que no se tocan, pero que están, como dice el concepto, y les aclaro una vez más, el concepto, cualquier cosa que no sea Dios. Usted en esta hora, quien me está escuchando, usted pudiera tener un ídolo en su corazón. Y un ídolo puede ser cualquier cosa que usted coloque antes que a Dios. ¿Y cuál sería la consecuencia de eso? Dirá usted en esta hora. Que sea lo que sea que usted ponga antes que a Dios, de mayor grado o de menor grado establece un orden de conducta. Lo repetiré. Si usted en esta hora tiene un ídolo en su corazón, ese ídolo va a demandar un orden de conducta, una manera de allegarse, la manera de adorar, hermano, para que usted pueda tener la respuesta de ese ídolo. Hay muchos ídolos hoy en día que están ocupando el lugar del Espíritu Santo en los corazones de los creyentes. Uno es muy conocido, el dinero, el amor al dinero. Ese es algo que usted pudiera desear de tal manera que estará dispuesto a hacer cualquier sacrificio para obtener dinero, porque lo desea. ¿Sabía usted que muchos de los hombres y mujeres más ricos del mundo son millonarios porque tuvieron un orden de conducta para obtener el dinero que obtuvieron? Y muchos de ese orden, esa manera de adorar, esa manera de, escuchen, sé que en las mentes de muchos cuando se habla de adorar es cantar. Cuando hablo de adorar, es la manera de allegarse. En muchos de ellos la doctrina para llegarse al dinero no incluye honestidad. No incluye que no se traicione al compañero. O en muchos casos, que lleguen al hurto, al robo, para obtener ese dinero. Porque esa doctrina establece que si quieres tener dinero, hay muchas maneras. Y hoy en día hay hasta iglesias que enseñan eso. Y en muchos casos sacrifican la verdad de la palabra. La echan a un lado o la ponen muy sutilmente de segundo. Hermano, nosotros no hemos renegado de Dios, dirán algunos. Yo tengo dinero, pero yo no he renegado a Dios. Yo voy a los cultos en mi iglesia, hermano. Todos los cultos yo diezmo, yo ofrendo, gracias que tengo dinero, es que he ofrendado para la iglesia y la iglesia ha sido beneficiada por eso. Y yo le digo a usted, quien está diciendo eso, dele gloria al Señor, pero ¿en dónde está Dios? En tu vida. Porque una cosa no tiene nada que ver con la otra. ¿Se dan cuenta? Tú pudieras tener mucho dinero,
pudieras ofrendar de una manera generosa a la iglesia. Pero lo que Dios quiere de ti es que lo coloques de primer lugar. Porque colocar a Dios de primer lugar implica obediencia completa a Dios, una rendición al Espíritu Santo, para que sea el Espíritu Santo quien gobierne tu vida, para que sea el Espíritu Santo el que haga la voluntad de Dios en ti. Dios quiere un hombre y una mujer con el cual puedan tener compañerismo. El dinero o la abundancia del dinero no establece una relación con Dios. No es el dinero la que establece una relación con Dios. El evangelio no está basado en el dinero. Está basado en que seamos verdaderos adoradores, que recibamos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos va a guiar a cumplir la Escritura para cada uno de nosotros. Entonces es malo tener dinero. Lo que dijo el maestro fue, lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Si tú tienes a Dios en tu corazón en primer lugar, entonces en esta hora yo te puedo decir, Dios te bendiga, porque no tienes un ídolo en tu corazón. ¿Se dan cuenta? No tienes un ídolo. Tu vida no se basa en eso. Se basa primeramente en buscar el reino de Dios y su justicia. Solo el que tiene el Espíritu Santo puede preocuparse por esta escritura. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que hace alguien que adore a Jesucristo, que sea Dios en primer lugar. Fíjense las características. Aquel que quiere hacer la voluntad de Dios y que quiere poner a Jesucristo en primer lugar, todas sus decisiones, todos sus negocios, su familia, todo debe estar primero basado en la palabra. Porque si no está basado en la palabra, va a caer en idolatría. Porque usted prefiere allegarse al dinero en las condiciones que el dinero le exige a usted, que es romper la palabra. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta el campo sutil? Es muy sutil. Entonces usted me quiere decir que todos los que tienen dinero son idólatras. Usted responda a la pregunta, hermano o hermana que tiene dinero. Usted ha colocado al Señor Jesucristo en primer lugar en todas las decisiones de su vida. Y cuando digo al Señor Jesucristo, entiendan la palabra revelada en su voluntad. El Espíritu Santo que los guiará a la verdad. Porque muchos dicen creer la verdad y obedecer la verdad, pero están siguiendo su propio camino, basado en lo que creen que es Dios. ¿Se dan cuenta? Allá hay una idolatría. Si usted colocó el dinero en primer lugar, que por ganar dinero usted sacrificó los cultos, que por ganar dinero usted sacrifica su relación con Dios. Cada día está más frío, cada día está más alejado, hermano. Usted pudiera tener un ídolo a su familia. ¿Sabía usted que hay hombres y mujeres que solo van a una iglesia para tener un esposo o una esposa? Es una idolatría latente.
que cuando se da lo que desearon, ya el interés por el evangelio se va. Ya yo tengo lo que quería. Tengo una esposa, tengo un esposo. Ya lo demás no me importa. Eso es un ídolo. Tenía un ídolo. Y ese ídolo lo hizo comportarse como si fuera un creyente. Hermano, de esos casos hemos visto muchos. Yo pensaba que era un cristiano. Yo pensaba que era una cristiana. No lo era y no discerniste porque no recibiste el Espíritu. Porque el Espíritu te hubiera llevado a la verdad. El Espíritu te hubiera llevado al compañero correcto, a la compañera correcta. ¿Te das cuenta? Es que me gustaron mucho sus ojos, me gustaron mucho su risa. Pero no lo juzgaste en base a la palabra. Simplemente querías un deseo, tu deseo lo antepusiste al deseo de Dios. ¿Cuántos casos de fracasos matrimoniales uno no ha conocido a través de los años? Y la explicación es una sola: idolatría. Tenían el deseo antes, su deseo antes que al deseo de Dios. Y después que se dio lo que querían, ya Dios ni siquiera en segundo lugar quedó. ¿Se dan cuenta? Por eso, usted quien me escucha en esta hora, en estos casos tan importantes, ponga a Dios en primer lugar. No tome decisiones precipitadas, hermano y hermana. Reciba, ponga a Dios de primero y verá cómo Dios lo guiará al verdadero compañero, hermana, y a la verdadera compañera, hermano. Dios hará que, como dice la Escritura, no como dice el famoso dicho, que a veces se ha ligado eso, no es el dicho de que hasta que la muerte los separe, sino lo que dice la Escritura. El Espíritu lo va a guiar a la Escritura. Lo que Dios unió, el hombre no puede separarlo. ¿Cómo puede alguien separar algo que Dios unió? No puede, es imposible. Pero si en tu corazón hay algo, un ídolo, lo pondrás primero antes que a Dios y no te va a importar lo que dice la Escritura. Otros tienen la iglesia como un ídolo. Te dirá, ¿cómo es eso, hermano? Muchos se basan en que están en una iglesia porque van a un servicio, porque escuchan una predicación o porque dicen yo me congrego en tal o en determinado lugar. Si yo me congrego, entonces yo estoy bien y no necesito más nada. Pero el que adora a Dios en espíritu y en verdad, Dios le dice, me has colocado a mí de primero. Ya has hecho una limpieza profunda en tu corazón. Ya tu corazón está libre de toda idolatría, de toda incredulidad. ¿Se dan cuenta? El Espíritu lleva al hombre a una relación más profunda con Dios. Ya tus ideas que traías del mundo, ya las rendiste en el altar y ya ahora sí crees la revelación de la palabra. ¿O quieres hacer un pacto entre la palabra y tus ideas? ¿Quieres hacer una mezcla?
Quieres hacer tu propia religión, hermano. Tu propia denominación, tu propia manera de creer. Porque eso es lo que produce aquel que pone la iglesia como un ídolo. El que pone la iglesia como un ídolo basa su experiencia en que está ahí en esa iglesia. Pero el verdadero adorador, el que adora en espíritu y en verdad, sabe lo que significa ir a la iglesia. Es el lugar de juicio en donde la palabra viene y se hace un examen. Señor, ten misericordia de mí. Esta palabra es para mí. ¿Se dan cuenta? Porque el Espíritu lo va a guiar a donde se predique la verdad. Y ojo, no se confunda. Esa iglesia no necesariamente pudiera estar predicando errado. El errado es ese hombre o esa mujer que colocó la iglesia como un ídolo y condiciona su total obediencia a Dios. Su obediencia no es completa. No, hermano, yo no soy un fanático. Yo diezmo, yo voy a la iglesia, yo estoy bien. Idólatra. Hermano, la iglesia te va a ayudar a ser cristiano. Te va a ayudar si te dejas guiar por el Espíritu Santo. El mejor lugar para recibir el Espíritu Santo es la casa del Señor. En la iglesia te van a decir lo que tienes que empezar a renunciar para que el Espíritu Santo pueda llegar a tu vida. ¿Se dan cuenta? Muchos tienen al hermano Branham como un ídolo. Sí. Uy, dirá usted. Muchos tienen al hermano Branham como un ídolo. Hermano, usted está diciendo que el hermano Branham, muchos lo idolatran. Muchos lo idolatran, ojo. Muchos creen que él es Dios encarnado y oran en el nombre del hermano Branham. Ese es un espíritu idolátrico. Todo espíritu y toda doctrina que coloque al hermano Branham en un lugar. Escuchen bien. Todo espíritu que coloque, o toda doctrina, esa es la expresión, toda doctrina que coloque al hermano Branham en una posición que no es la que Dios lo colocó, es idolatría, no importa cómo se llame. ¿Pero por qué, hermano? Porque muchos toman el mensaje humanamente y no como un verdadero adorador en espíritu, con la revelación del Espíritu Santo que lo va a llevar a la interpretación correcta de lo que el Espíritu Santo habló a través del mensajero. El que cree este mensaje ya es salvo. ¿Estás consciente de lo que significa esa expresión? El que cree este mensaje y lo obedece, no el que pueda decir yo tengo un folleto del profeta. Cualquiera pudiera tener un folleto del profeta. El mensaje que Dios nos dio a través de nuestro hermano William Marion Branham nos enseña cómo allegarnos a Dios. El hermano Branham fue un adorador de nuestro Señor Jesucristo. Él nos dijo, yo les voy a dar el ejemplo cómo hacer y les voy a dejar escrito cómo hacerlo. Somos un pueblo privilegiado, eso sí, muy privilegiado. Pero muchos, para no pagar el precio, ¿se dan cuenta? Prefieren colocar al hermano en una posición de ídolo.
Muchas de las predicaciones no se basan en el poder transformador de Jesucristo, sino mira lo que hizo el hermano Branham. ¡Ojo! Yo no entiendo cómo alguien puede basar una evangelización que no sea apuntar a lo que nuestro amado Señor Jesucristo hizo por nosotros. Si lo que nuestro Señor Jesucristo no lo hubiera hecho, nada de lo que el hombre haría tendría ninguna validez. El hermano Branham no hubiera logrado nada sin lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Estaríamos perdiendo el tiempo si nuestro Señor Jesucristo no hubiera derramado su sangre en sacrificio por nosotros. ¿Se dan cuenta? Pero muchos han colocado muy sutilmente engañados por el enemigo al hermano Branham antes que a nuestro Señor Jesucristo. Y es la hora de que usted coloque al siervo en el lugar correcto. ¿Para qué? Porque Dios no va a venir a un corazón idolátrico. No, estamos hablando de un sello de aprobación. ¿Y cómo va Dios a sellar un corazón en donde hay un ídolo antes que a nuestro Señor Jesucristo? No puede. Ese es el punto de lo que el Espíritu Santo le está intentando enseñar a usted y a mí. Las verdades de Dios no podemos pervertirlas porque no queremos pagar el precio. Israel recibió en un momento de lucha y de prueba, en donde las serpientes estaban picando a Israel y estaban muriendo de a cientos, el Señor le dijo a Moisés, fíjense, pareciera contradicción, pero no lo es. Hazte un asta, una serpiente en un asta, y todo aquel que mire a esa serpiente será libre del efecto del veneno. Ahora, fíjense lo que el Señor, a donde el Señor apunta. Y muchos fueron librados de la muerte porque obedecieron al Espíritu Santo que habló a través de Moisés. Pero ¿qué pasó? Siglos después, un rey de Israel, inspirado por el Espíritu, comenzó a hacer una limpieza en Israel de todo rastro de idolatría, porque quería que Jehová volviera a manifestarse en medio de Israel. Hermano, ese rey dijo, yo quiero ver a Jehová manifestado de nuevo. Cada vez que miro veo un bosque de Baal, veo una imagen de Moloc quemando un niño. Nosotros no fuimos llamados a manifestar la idolatría. ¿Y qué hizo ese rey? Voy a hacer una limpieza en todo Israel. No va a quedar nada, ni los huesos de esos sacerdotes. Talen los bosques, tumben esos obeliscos, quiebren esas imágenes a Moloc, pasen a cuchillo a esos sacerdotes pervertidores. Cuando llegó a un cierto pueblo, ¿y eso qué es? Ese es el sagrado y santa asta de Moisés. ¡Quemen eso! ¿Cómo que quemen eso? Convirtieron el asta en una idolatría, le estaban quemando perfumes. ¿Por qué? Como dice el concepto, porque creyeron que era el asta, que era divino. No, el que era divino es Dios. Pero la siguiente generación no entendió eso. Entendió que era el asta. Y le tenían velitas. Yo le puedo contar los milagros que esa asta ha hecho. Le dirían al rey
de Israel. Sí, pues le voy a decir lo que yo voy a hacer. Voy a quemar esa asta. Y todos ustedes deben volver a la adoración a nuestro Señor Jesucristo. Hermano. Idolatría. Todo lo que usted coloque antes que a Dios. Todo. Si usted quiere ser un verdadero adorador, o sea, una persona que se allega de la manera correcta a Dios, entonces el Espíritu Santo va a venir a usted, lo va a sellar y ese Espíritu nos guiará a toda verdad. Va a colocar cada cosa en su lugar. El Espíritu Santo en el creyente no va a idolatrar al hermano Branham, le va a darle gloria a Dios. Gracias, Señor, porque enviaste a tu siervo el profeta con este mensaje que me va a ayudar a llegar a la perfección en Cristo. ¿Se dan cuenta? Gracias, Señor, porque el Espíritu Santo va a levantar siervos para el ministerio quíntuple. Cada uno va a cumplir una función en la palabra. Porque muchos también tienen ídolos ministros. No es el hombre. Dele gloria a Dios si su pastor es un hombre temeroso de Dios, que se preocupa por predicar solo la palabra y llevar al pueblo a la manifestación de Dios en su vida, no a una religión. ¿Se dan cuenta? Si su pastor los lleva a recibir el bautismo del Espíritu Santo y a ocupar su lugar en el cuerpo de Cristo, dele gloria a Dios. Oré mucho por ese pastor. Señor, guarda a mi pastor para que él se pare siempre y nos dé el alimento. Bendícelo, Señor. Bendice al evangelista para que traiga almas a Cristo por la palabra y no por coacción intelectual psicológica. Hermano, hay ministros que basan su ministerio en psicología. No haga eso. Que sea el Espíritu Santo que lo guía a la palabra. Porque si usted dice que es guiado por el Espíritu Santo, lo tiene que guiar a toda la palabra. Porque si no lo hace, no es el Espíritu Santo quien lo está guiando a usted. No me importa quién sea usted. ¿Se dan cuenta? Señor, levanta verdaderos apóstoles que lleven y fundamenten al pueblo, que reciban el Espíritu Santo y que crezcan conforme a la estatura del hombre perfecto. Levanta, Señor, un maestro que una Génesis y Apocalipsis en una sola unidad y lleven al pueblo a un conocimiento más profundo en la palabra. Señor, levanta profetas para que el Espíritu venga a través de ellos con un así dice el Señor. Hermano, cada cosa debe estar en el lugar correcto, en las manos del Espíritu Santo, y el Espíritu lo va a posicionar en la palabra. ¿Se dan cuenta? Pero muchos no han limpiado sus corazones de los ídolos. Usted quien me escucha en esta hora, hágase un examen. ¿Qué tiene usted en su corazón antes que a Dios que ha limitado su obediencia a la palabra? ¿Qué es lo que usted ha colocado en su corazón que le ha trazado un límite al Espíritu Santo? Eso es un ídolo. Y si usted quiere recibir el Espíritu Santo, debe rendir ese ídolo. Quiébrelo como hizo
aquel rey de Israel que hizo esa limpieza. Hermano, limpió a Israel de norte a sur y de este a oeste. Y después hizo la Santa Cena. Hermano, Señor, ahora sí puedo tener comunión contigo. ¿Se dan cuenta? Hermano, es que la Biblia es tan perfecta. Ese rey, después que hizo esa profunda limpieza en todo Israel, de idolatría, acabó con la idolatría en Israel. Ahora sí podemos tener Santa Cena, porque ya no hay ídolos. ¿Y qué tipifica la Santa Cena? Vino, pan, el Espíritu Santo, la revelación y la verdad de la palabra. Ahora sí, hermano, era un verdadero adorador. Era un verdadero adorador. Pero ¿qué pasa? Muchos no quieren pagar el precio. Hay algo que aman más que a Dios. Hay algo que anhelan más que a Dios. Y estarían dispuestos a sacrificar su posición en la palabra. Estarían dispuestos a sacrificar la bendición de Dios por obtener eso. Si usted tiene algo así en su corazón, más vale que desespere porque tiene un ídolo en su corazón. Y mientras usted tenga un ídolo en su corazón, usted tiene una abominación en su corazón. Como si tuviera la estampita del brujo más feo. Hermano, yo no tengo estampitas de ningún ídolo, ninguna cuestión de brujería, ni nada, ni ninguna virgen, ni nada. Pero lo tienes en tu corazón. Y es tan igual como si tuvieras eso. Hermano, pon a Jesucristo en primer lugar. Y primer lugar significa que toda decisión que usted tome, hermano o hermana, tiene que estar basado en la palabra, ojo, pero bajo la guianza del Espíritu Santo, no bajo su propio espíritu. No se atreva a tomar la palabra bajo su propio espíritu, o bajo su propio pensamiento, o bajo su propio sentimiento. No pervierta el juicio de la palabra por su propio juicio. No haga eso. Que sea el Espíritu que lo guíe a la palabra y lo hará que sea como nuestro Señor Jesucristo. Un hombre que refleje a Dios como nuestro hermano Branham, que reflejó a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiere usted estar libre de toda idolatría? ¿Quiere usted poner a Jesucristo en primer lugar? Ministro, ¿quiere colocar a Jesucristo en primer lugar y no condicionar la palabra para no perder su popularidad y su influencia? ¿Estaría usted dispuesto a colocar a Jesucristo? Cuando digo Jesucristo, es la palabra en primer lugar. Lo que usted sabe que la palabra indica, lo que usted sabe que debe ser predicado en las iglesias. ¿Estará dispuesto a sacar ese ídolo que está en tu corazón? Hermano y hermana, que estás dando vueltas y vueltas en el desierto y no entras porque tienes un ídolo en tu corazón. Hermano, ¿quieres ser libre de ese ídolo? Para que seas verdaderamente y seamos todos verdaderamente adoradores de Jesucristo, hombres y mujeres que sepamos cómo adorar a Jesucristo. Ya has sido libre de toda
influencia denominacional, de toda influencia personal, de todo concepto personal. Esta es la hora de tomar una decisión seria por Cristo y que usted, quien me escucha en esta hora, pueda ser sincero. Nadie más va a ser sincero por usted que usted mismo o usted misma. Que usted pueda doblegar su orgullo y reconocer: Señor, he tenido un ídolo todos estos años que no me dejó avanzar. Yo quiero ser como tú. Yo quiero tener el carácter de Jesucristo, ser manso y humilde de corazón. Yo tenía mi carácter, mi manera de ser como un ídolo. A mí me gustaba como yo soy, así bravo, así, de esa manera. Señor, perdóname por darle lugar a ese ídolo. Y lo justificaba con un espíritu religioso. Yo tenía un espíritu religioso en primer lugar, pudiera decir usted en esta hora, que me limitó mi crecimiento espiritual. Examínese, porque solo usted sabe qué colocó en primer lugar antes que a Dios. Quítelo y coloque a Jesucristo de nuevo en primer lugar. Estamos en un tiempo en que hoy han colocado los celulares en primer lugar. Tienes al celular en primer lugar. Saca ese ídolo y ponga a Jesucristo en primer lugar. Que tu vida, tus decisiones, tus acciones se basen no en un espíritu religioso, sino en la guianza del Espíritu en la palabra. Que el Señor nos ayude en esta hora. Hagámonos un sincero examen delante de Dios, todos los que están al alcance de la voz del Espíritu Santo en esta hora. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, gracias por tu palabra, por tu enseñanza en esta hora, Señor, porque muchos están atados a espíritus idolátricos y no lo saben porque no lo han soltado, han amado ese espíritu, han amado sus modos, han amado sus maneras de adorar. Y muchos dicen que no cambiarán, pero que tu Espíritu Santo en esta hora pueda convencerlos, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda hablar a sus corazones y que pueda, Señor, en este tiempo de definiciones, Señor, tu pueblo pueda tomar decisiones y romper cadenas de idolatría que atan a muchos y que les impide ser llenos del Espíritu Santo, que les ha impedido, Señor, avanzar espiritualmente. Que en esta hora tu pueblo en sinceridad pueda entrar en el altar de sacrificio y que nosotros podamos ser el sacrificio delante de ti, Señor, para que tú hagas una limpieza y podamos tener comunión verdadera contigo, Señor. Que podamos ser verdaderos adoradores, hombres y mujeres que realmente sepamos cómo agradarte, cómo adorarte, decir lo correcto, hacer lo correcto, predicar lo correcto, manifestar lo correcto. Ayúdanos, Señor. Que tu Espíritu llegue a cada corazón en esta hora y tu palabra no volverá a ti vacía. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, a otro mensaje de perfección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hablando a los corazones todos los días. Reciba el mensaje del Espíritu Santo. De lunes a viernes a las 3, el Espíritu Santo limpiando los corazones y preparándolos para recibir el Espíritu Santo, valga la redundancia, porque es el mismo, es una obra del Espíritu, es una obra del Espíritu. Todo es una obra del Espíritu, justificación, santificación y el bautismo del Espíritu Santo
Es el mismo Espíritu Santo que nos lleva a ser verdaderos adoradores, hermano. Y los domingos a las 9 de la mañana el pueblo unido alrededor de la predicación de la palabra junto a nuestro pastor, nuestro hermano Osvaldo Tona, todo a través de las redes sociales, YouTube, Facebook y la radio Ebenezer. Recuerden, su sinceridad en esta hora, ante lo que el Espíritu acaba de dar el diagnóstico, es lo que hará que usted pueda ser libre y que yo pueda ser libre. El ídolo que está en su corazón debe salir. Cosas que usted amaba cuando estaba en el mundo y que limitan su obediencia a la palabra. Usted lo sabe. Cosas que han limitado al Espíritu Santo deben salir, esos ídolos deben salir. Debe haber una completa y profunda limpieza. Fíjense, Dios no le permitió a Israel hacer nada si todo ídolo primero no salía. Y cuando uno quiso introducir un ídolo, detuvo al pueblo, como fue el caso de Acán y como fue el caso de Ananías y Zafira. Así debemos llegar nosotros. Ningún ídolo debe estar delante de nosotros y nuestro Señor Jesucristo. Nada, hermano. Nuestro Señor Jesucristo debe estar frente a nosotros, ningún ídolo. Y si hay algo, quítelo y ponga a nuestro amado Señor Jesucristo en primer lugar, y su adoración será en espíritu, el Espíritu Santo y en verdad. Que el Señor Jesucristo nos bendiga y nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.